para todos en Colombia, buenos días, buenas tardes en España. Me siento muy contento, muy satisfecho, feliz con este encuentro, con amigos, con los familiares del doctor José Calvo, con mi cómplice María Cristina Gómez, porque queremos de manera muy sentida hacerle un tributo a una persona que fue muy significativa en nuestras vidas, en mi proyecto de vida y también sé que en el de María Cristina. En memoria de José Calvo, 25 de junio de 2017. 2 años de relación fraterna habían transcurrido con un académico que estaba al tanto de mis estudios sobre las artes y la justicia, y de quien venía recibiendo un apoyo importante en los ajustes de mi guión para cortometraje Tríptico de una dama extraviada. Me escribió y en el muro de una de sus redes sociales dio cuenta de nuestras andanzas, indicando que mientras yo, su amigo, me solazaba en Londres, él, en Roma, descansaba en las pacientes e inerciales búsquedas de tortugas. Yo iba tras los pasos de la justicia del Old Bailey y él seguía con paso firme a esos animales. Una foto que le había compartido días antes lo tenía un tanto inquieto. Se trataba de una pequeña escultura, La justicia sobre una tortuga, realizada por una matrona antioqueña, Catalina Mesa de Machado. Me lo hizo saber 3 de junio de 2017. Querido amigo Martín, estoy dándole vueltas a esa figurita de la justicia a lomos de tortuga. El brillante académico con el que había estrechado una comunicación transatlántica observaba imágenes, esculturas, estampas que le permitieran repensar y hacer algunos giros interpretativos en sus procesos investigativos. Él buscaba, como lo decía, entre leviatanes y tortugas, hallando en la virtud de la prudencia una posibilidad hermenéutica dentro de los reconocimientos iconográficos sobre la justicia. Yo, entre tanto, hacía inspección sobre algunas figuras que me inquietaban, compartiendo con él el estado de mi proceso. José Calvo González, 1956-2020. Un ilustre hijo de Sevilla, España, catedrático de Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, director de la Cátedra Abierta de Derecho y Literatura de la misma universidad. Se ha ido, pero nos deja una obra monumental, como puede reconocerse, entre otros, en sus varias monografías y en sus numerosos libros colectivos. Destaco, entre otros, La institución jurídica, Derecho y narración, La justicia como relato, Redacción de sentencias, El alma y la ley, Tolstoy entre juristas, El escudo de Perseo, La cultura literaria del derecho, Marginalias jurídicas, Justicia constitucional y literatura. No solo fue un académico excepcional, José Calvo también tuvo una experiencia importante en los procesos de aplicación del derecho, como lo confirman sus labores no solo como magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Audiencia Provincial de Málaga, España, secciones penales y civiles, 1996-2016, sino también como vocal de la Junta Electoral Provincial de Málaga, 2003-2016, y miembro de la Junta Electoral de Andalucía desde el año 2016. No se trataba de un mero teórico,
sino también de un conocedor de los vaivenes internos del día a día en los procesos judiciales. Su mirada crítica a partir de la filosofía era bien provocadora y su agudeza lograda gracias a su pasión por las artes y especialmente por las letras, lo que fue sobresaliente y confirmaba su enorme sensibilidad y sensato criterio cuando se cuestionaba por el papel del juez y sobre el fin último del derecho. En cierta ocasión, le pregunté por las razones de sus indagaciones sobre la justicia y él me respondió: el único motivo que me lleva es la belleza, querido Martín. En lo demás, sobreabunda que la imagen me parezca una maravillosa representación de Astraea, que es como yo la percibo. Gracias al maestro sevillano, reconocí nuevos senderos para entender mejor la justicia desde los relatos, tanto los mitológicos como los literarios. Fui un acompañante fiel en mi camino y le estaré siempre agradecido. Nadie mejor que él para resignificar el papel de la venda y justificar la importancia de la labor de los jueces en tiempos de crisis como los nuestros. La venta, por la que tanto me he preguntado, símbolo claro de la imparcialidad que debe observar la justicia, como de la ceguera manifiesta para otros. En José Calvo se replantea con ciertos matices. Muy bien lo explicaba, porque lo cierto es que no se trata de ceguera. Los invidentes, según nuestro querido profesor, tienen acumulado prestigio de guía de los que, viendo, son ciegos. Me explicó que la literatura hispánica está repleta de ejemplos e insistió que la venda actúa esencialmente como puerta a otra visión, una interior conducente a la aportación de la equidad como virtud más profunda o de un paso más allá que el estricto pesaje de las acciones y su castigo o ejecutoriedad en la espada. Para Calvo, la venda alude simbólicamente a la administración de la justicia desde una capacidad más sutil del ejercicio de la virtud. Cuando pretendí hacer unas pesquisas sobre la verdad para reinterpretar mejor mis procesos de comprensión en este mundo en el que me hallo, estuvo nuevamente presente mi querido amigo español apoyándome. Cuando conoció el proceso de construcción de mi personaje sobre la verité en mi cortometraje Un guardián en el espejo, ante el espejo, me hizo varias advertencias que aún resuenan en mí a partir del fragmento construido por Demócrito y que contenía cierta ironía acerca de hallarse la verdad sepultada en un pozo de infinita hondura, pero siempre respetando mi decisión final como autor. Un amigo a quien le agradezco llamarme el privado Virgilio, acompañante de Medellín, permitió encontrarme con un mundo bello, un ser afectuoso que sentía por la gente de nuestra tierra un cariño entrañable en un espacio apto para un realismo montuno, pero al fin mágico. Medellín, la ciudad que contempló por primera vez, como él me lo expresó, la percibía como una urbe iluminada y espectacular, semejante a enorme hogar donde brillaban innúmeras ascuas. Un lugar que le permitió contemplar de manera casi mítica cielos de tormenta macondiana y pizarras nocturnas donde Dios, no muy bien humorado, escribe con dedo electrizante. Querido Pepe, gracias por llegar
en un momento especial y que tus 1000 palabras prometidas solo sean una por ahora. Quedan aún 999, como me lo prometiste. Tengo aún mucho por aprender de tu legado. Deseo que tu obra siga viva y que en Colombia tus textos sean un referente ineludible de consulta para quienes quieren revisar el derecho con lentes nuevos. Paz en tu tumba. En el año 2018, José Calvo participó en un congreso sobre literatura y derecho que organizaran las universidades Autónoma Latinoamericana y San Buenaventura. En ese congreso tuvimos la oportunidad de interactuar con la profesora María Cristina Gómez y él, feliz por el trabajo que se estaba haciendo en la Universidad de Antioquia, porque consideraba que en la Universidad de Antioquia había una luz para construir con seriedad una escuela sobre literatura y derecho. Tuvimos unos intercambios sobre cómo estábamos estudiando a partir del realismo mágico las relaciones entre literatura y derecho. En esa oportunidad, yo venía construyendo con apoyo en la productora Punto 8 Audiovisual mi cortometraje Un guardián ante el espejo. José Calvo González estuvo presente en la realización del mismo. Estuvo presente en los ajustes del guión. Me dio su posición sobre los personajes y sobre la historia tal como la había construido. Cuando llegó a Medellín, él interactuó con los integrantes de un grupo de rock alternativo de la ciudad de Medellín, la Banda del Bisonte. José Calvo se integró con esos muchachos jóvenes y ellos le permitieron compartir la banda sonora de la película. Tenía un fino gusto estético, musical, un gran oído, y él pudo disfrutar de la música y de la banda sonora antes del estreno de la película. Yo quiero, en homenaje al maestro, precisando que los derechos de esa composición musical son de la Banda del Bisonte, yo quiero compartir con ustedes la parte final de un documental que preparé en este semestre sobre la verdad y el proceso. Y quiero compartir con ustedes justo los 2 minutos finales del documental, en donde aparecen los créditos y la canción final de esa película, para que ustedes vean la magia de esa canción muy vinculada con la verdad y que tanto le gustó a José Calvo. Ya pueden presentar el video. Ya no creo en las verdades, no hay testigos del azar, me derrumban los recuerdos, agujeros de maldad. Ya no creo en las verdades, no hay testigos del azar. Seres que
María Cristina. Cuando me lo contaron, sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas. Me apoyé contra el muro. Un instante la conciencia perdí de dónde estaba. Cayó sobre mi espíritu la noche. En ira y en piedad se anegó mi alma. Y entonces entendí por qué se llora. Y entonces entendí por qué se mata. Pasó la nube de dolor, con pena. Logré balbucear breves palabras. ¿Quién me dio la noticia? Un fiel amigo. Me hacía un gran favor. Le di las gracias. Quise iniciar con este verso de un poeta sevillano, Gustavo Adolfo Bécquer, para compartir con ustedes el dolor que en el momento de tener la noticia de la partida del maestro José Calvo, compartimos Martín, mi cómplice, Martín Agudelo, nuestro gran jurista, y yo, en una noche en que no dábamos crédito a lo que pasaba. Hay seres que llegan a la vida para darle sentido a tu destino. Aparecen en momentos en los que se te ha agotado la imaginación y repites tu vida sin sentirla. Esos seres, además de un regalo de la vida, son luz, son imaginación, son maestros, son guías. La vida del maestro Calvo era el ejemplo que todos queríamos seguir cuando queríamos ver del derecho algo vivo, alejado a la aridez de su lenguaje, a la aridez de sus símbolos. Su empeño en encontrar belleza en las formas jurídicas fue guía y luz para los que nos negamos a considerarlo una técnica de control social. Era un día de octubre de 2018, cuando el maestro Calvo sonreía mientras escuchaba mi relato de cómo sobrevivir con heroína este Macondo. Entendí desde este momento que explicar el derecho por medio del arte era un compromiso que solo seres sensibles y valientes asumen para cambiar la cultura jurídica de crueldad y de exclusión. Cuando me enteré de su muerte, sentí que había partido un maestro, un ser sabio, un ser generoso, que reivindicó desde el arte el humanismo de lo jurídico. José Calvo, como jurista, le dio una oportunidad al derecho de despertar de su frialdad, de convertirlo desde la pintura, el cine, la literatura, en sentimiento grandioso y a la vez frágil, con sentido de justicia. Y en ese reto integró a Latinoamérica. Hoy, en nombre de este Macondo, tierra desgarrada, quimérica, le agradecemos la confianza, esa invitación a acompañarlo en el camino de humanizar al derecho. Te llevaremos en nuestra memoria con la convicción de que nos sigues acompañando en este empeño difícil de transformar nuestra cultura jurídica. Hubiéramos querido, tanto Martín, tu amigo, como yo, escucharlo y disfrutarlo con su texto, La Constitución Mágico Realista, ese texto que usted escribió en un verano en Málaga. Hoy, ya que no nos acompaña, sino desde el recuerdo y desde nuestros corazones, no queríamos, su amigo y yo, quien tanto lo admiré y lo admiro, dejar pasar este día, su voz, y queremos prestarle nuestras voces para leer los pasajes de su texto, La Constitución Mágico Realista. Ese texto, escrito por el maestro Calvo, tiene 3 partes: un pórtico, la descripción mágica de la casa, que se asemeja a la Constitución colombiana, y la descripción real de la Constitución. Martín leerá unos párrafos elegidos de las 2 primeras partes, Pórtico y Constitución Mágica,
Y yo terminaré con la Constitución Real y un poema que usted, querido maestro, alabó y le gustó, y que yo particularmente le agradezco, porque con esa señal de apoyo tomé el derecho y la literatura como una forma de enseñar el derecho. Martín. Pórtico. La microhistoria de Macondo es la historia colombiana a una escala gráfica reducida, disponible y más portátil. Es también, como procedimiento de representación, un sistema de conocimiento, una epistemología que a menudo sirve también para replicar el paisaje de acontecimientos en otros territorios del continente americano. Macondo disloca la imagen del gran relato de la historia para reubicar en lo real ordinario, incluso lo trivial que en otro tiempo y lugar será lo infraordinario, mediante una metodología de frontera. El espacio mágico de lo real maravilloso amplía, en efecto, la visión y profundiza la crónica americana, o lo que es igual, el trasfondo fictivo de la historia de América, efectivamente un intrincado frangollo de verdades y espejismos. La microhistoria macondiana, historia mágico-realista de Colombia, es narrativamente un relato mítico, uno vinculado a los orígenes del mundo, una verdadera cosmogonía, dispuesto, inventado para narrar el legendario remoto mundo que acaba, porque allí fenece, en la casa de María del Rosario de Castañeda y Montero, la mamá grande, el día de sus funerales. Aquella casa es una metáfora edilicia de la arquitectura constitucional de la República Colombiana. La casa de la Constitución mágico-realista. La obra de García Márquez presenta con frecuencia elementos constructivos funcionales de la distribución del espacio doméstico o privado y también urbano y público, en los que se proyecta y diseña una transformación espacial, no solo escénica, normalizada o no, que alberga el centro lógico del desarrollo de sus tramas narrativas, que son su lugar habitable, su hábitat natural, el hogar de los Buendía, el cuarto de Melquiades, el habitáculo donde el coronel Aureliano instala el laboratorio de alquimia en que fabrica, hace, deshace y rehace los pescaditos de oro, la tienda de Catarino o Pietro Crespi y otros. La casona. La casa solariega de Macondo es un constructo espacial con significancia, creo, para la comprensión de cómo ha tenido lugar la historia constitucional de Colombia. Arquitectónicamente, planteada con enorme sencillez, edificada en 2 plantas y remate a 2 aguas, encubierta a caballete donde posaban gallinazos. La baja, distribuida en aposentos atiborrados de arcones y cachivaches de 4 generaciones convertidas en polvo, y un gran salón central de baile, de ceremoniales, al que se llega a través de un profundo y oscuro corredor central que confluye en un patio, mientras que la superior acogía la alcoba de la mamá grande, con un mirador abalconado que embocaba a la placita, se extiende allende los muros que conforman el perímetro de la parcela ocupada por el caserío, hasta las 6 poblaciones
del distrito de Macondo, además de la cabecera municipal. Tales son los dominios de la Mamá Grande. Es por ello que su casa de Macondo funciona como la metáfora mediante la cual se representan, concretadas en un punto espacial específico y expresivo, tanto su soberanía, Mamá Grande, soberana absoluta del reino de Macondo, como los actos jurídicos concurrentes al ejercicio de su dominio. La balconada a que abre a la placita desde la alcoba de la Mamá Grande de Macondo funciona como una extensión espacial de la edificación a través de la que se concilian interior y exterior. Es un espacio extenso que concita el ámbito privado y el público, cuya reconciliación representa una metáfora constructiva capaz de activar traslativamente la legendaria narrativa del aparato de su poder y magnificencia. La pompa, la fastuosidad se advierten asimismo en la gran sala o salón de la planta baja, destinado a ceremonias y bailes con que se prolonga la solemnidad del imperio, como espacio concebido para los ritos de poder. Allí tiene lugar una escritura de la potestas. Esa escritura no es cualquier clase de inscripción, sino una muy específica, presentada, representada, como alambrada sacramental. Concertar matrimonios, demarcar, delimitar el cambio de estado civil de las personas, era acto de posesión de cierre, cerradura sobre los contrayentes, similar a la imaginaria alambrada de cerramiento del marcado sobre la piel de los animales, un candado. El vínculo sacramental es inventado como negocio jurídico civil inmobiliario. Las políticas familiar y matrimonial, planteada al modo de las uniones dinásticas y de propiedad mobiliaria, se superponen y operan coincidentemente en un pliegue o bucle espacial que las extiende. El corredor de la casa de la Mamá Grande posee relevancia arquitectónica en la distribución espacial del caserío en un doble sentido. Uno, porque situado en la planta baja, soporta la elevada que alberga la estancia privada, la alcoba de la Mamá Grande y el balcón. Esa parte de la obra es el armazón, la armadura, la estructura resistente del edificio, todo que representa el superamus, el lugar ocupado por el superior, el locus de la superioridad, de la supremacía, del predominio, de la soberanía. Otro, porque guarda analogía, esto es, se relaciona por extensión con otra vía de tránsito al imperium de la Mamá Grande. Los funerales de la Mamá Grande vienen a representar aquel momento histórico, constitucional, en que fenece el orden social había sido rozado por la muerte. En la casa de María del Rosario Castañeda y Montero, la Mamá Grande, en el día de sus funerales, se ve la Constitución Real de Colombia, o dicho por pasiva, allí se representa el carácter simplemente nominal del sistema constitucional de Colombia hasta ese momento de su historia. Los paradigmas de esa realidad constitucional colombiana están contenidos paradójicamente en el listado de su patrimonio invisible. Dos de entre estos bienes morales tienen relevancia constitucional. Entiendo que serían concluyentes: la soberanía nacional y las elecciones libres. El hueso de la historia que relata los funerales de la Mamá Grande y la médula del sistema constitucional de Colombia, hasta ese día, son la misma cosa. Las prescripciones constitucionales adoptadas por el Código de Río Negro
Constitución de Río Negro de 1863 y su reforma parcial de 1876 para la federación, en condiciones que no reproducían los principios inspiradores de la Constitución norteamericana, habían caracterizado más bien los de las confederaciones griegas. Crearon entonces las condiciones objetivas para la existencia de polis soberanas, como la de aquella toda poderosa matriarca de su reino. El principio de la soberanía nacional estuvo entregado en su estructura territorial a una real y efectiva exacerbación justo de aquello que seguramente quería evitar, y así, al cabo, lo dejó convertido en estandarte de una constitución nominal. Solo que en Colombia iba a resultar una experiencia especialmente extravagante, pues los factores reales y efectivos que habían impedido en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica evitar que la legítima aspiración de soberanidad confrontara con las restricciones de una reforma constitucional, haciendo de ella, al decir de Edouard Louvois, sus mejores comentadores, un pedazo de papel. Eran lo suyo precisamente los mismos que con la atomización federal propiciaban en la Federación de los Estados Unidos colombianos centralismos con suficiente capacidad real y efectiva como para que lo puesto por escrito en el texto fundamental quedara en una proclamación nominalista. Y así sucedió también con Marchamo, Carta Política Nacional, en la Constitución de 1886, que desmontó el sistema federal, pero no instauró la unidad, sino otra vez, de forma real y efectiva, una dispersión selectiva de repúblicas soberanas. En la práctica, además de las corruptelas electorales, favorecidas por el espíritu de la revancha política y el ambiente de rencor social derivados de la lucha y descomposición nacional, tras años y años, décadas de cíclicas guerras entre liberales federalistas y conservadores unitarios, trabajaban para corregir eventuales desviaciones en la real y efectiva momentaneidad funcionalista parlamentaria en aplicación de elecciones libres. Esta declaración era expresión no menos sustantiva. La reforma política. Es por eso que me parece importante tratar de determinar el tiempo en que este relato garciamarquesco de los funerales de Mama Grande se está contando. El tiempo histórico del cuento, aledaño al que sería su trastiempo político, y era aquel en que la casa estaba siendo removida hasta sus cimientos por los herederos de la Mama Grande. Al final de la casa de la Mama Grande, la matrona más rica y poderosa del mundo había llegado y cerraba una época. Algunos de los allí presentes dispusieron de la suficiente clarividencia para comprender que estaban asistiendo al nacimiento de una nueva época, sobre todo porque la única que podía oponerse a ello había empezado a pudrirse bajo una plataforma de plomo. En la superposición de fratricidos desacuerdos entre los dos partidos políticos, con intereses antagónicos que en todo tiempo, como fuera de él, la Mama Grande había sabido trasegar a los propios de la muerte, ya habría un tiempo de descuento. El apoteósico funeral reunió, además de la presencia del sumo pontífice, la totalidad de los símbolos de la época. El cuento de los funerales de la Mama Grande termina allí, donde inicia el devenir histórico posterior a 1957, a continuación del 1 de diciembre de ese año, cuando el plebiscito para aprobación de una reforma constitucional se puso en vigencia. La Constitución de 1886 nominalmente no preveía tal procedimiento de reforma. Más allá de ello, el plebiscito realmente tuvo lugar. En el cuento de García Márquez, el hilo de una de sus líneas tiende a ese lugar, el espacio político extenso, la transición, a una segunda república, tras el acuerdo de formación de un frente nacional. Esto es, el consenso entre el conservador Laureano Gómez, a quien el general Gustavo Rojas había derribado de la presidencia, y el liberal Alberto Lleras Camargo. En Colombia, el tiempo futuro a medida
se ha creado y escrito con procesos de borrado de los relatos que, raramente, han aportado bastante verdad y justicia a su historia. La contabilidad de otra historia, la literaria, la hecha, como en el cuento de los funerales de la mamá grande, de entretiempos. No obstante, ella perdura. Aquella ha sido aquí una doble contabilidad de la dimensión jurídico-constitucional de su historia de futuro, porque en el futuro toda búsqueda de la verdad relacionada con la justicia deberá consistir en llevar y guardar, por así decir, una doble contabilidad de lo justo y lo injusto, de la impiedad y la clemencia, del olvido, de la memoria, del castigo y del perdón. Como jurista europeo, lo aprendí en el ET de Albert Camus, hace ya mucho tiempo, y hoy he vuelto a recordarlo en mitad del estío andaluz, también con Gabriel García Márquez. Terminaré con un poema que escribí a la Constitución colombiana. Perdón, Constitución. Para ti, esperanza y expectativa de acabar con la infamia, que te albergaste en la razón y que te hemos interpretado en el arte de mentir, pues te hemos querido para mantener la violencia y el egoísmo dañino. Te traigo mi corazón y mis sentimientos para pedirte perdón por dejarte sola, en compañía del relato de la quietud y de la perseverancia en el orden. Quiero reconciliarme contigo por las constantes afrentas y reproches a tu ineficacia, a tu falta de consideración con el pueblo que es tu origen. Quiero para ello evocar los pretextos de aquellos que te utilizaron para callarte con sus discursos institucionales y formales y que con tus razones propiciaron y propician exclusión, olvido, mientras esperábamos de ti liberación y justicia. Querida Constitución, si con esto logra hacer sentir la cíclica ironía que tus razones nos han posibilitado para sobrevivir, que han aligerado nuestros días y años, sentiré que te he liberado de la carga de ser tú la única culpable de esta infamia de nuestra guerra. Te hemos dejado sola, Constitución, con tus razones, que le han permitido a nuestra cobardía darle argumentos de olvido a nuestro corazón de lo que nos ha pasado y de lo que nos está pasando. Constitución, te hemos interpretado para racionalmente mantenernos en la inconsciencia, en el odio y en el medio egoísta. Te has convertido en el libreto cíclico de nuestro arte de negación y de negación de los otros. Arte dañino y confuso de sobrevivir a la infamia, si con la misma imaginación que utilizáramos para romper los ciclos de inconsciencia y sentir el absurdo en el que te hemos implicado, a lo mejor este arte imaginativo, que no va a ningún lado, nos haga sentir que somos todos iguales ante el dolor, y esto solo se siente hoy. Ya pasó el ayer y no sabemos si vendrá mañana. No más imposturas hacia ti, Constitución. No eres más que una razón en medio del miedo. El arte de mentir se nos convirtió en una forma de vivir. Es el hoy el que nos pide que nos reconozcamos como hermanos en la misma situación, la de haberte negado frágil, dañina, delicuescente y llena de contradicciones. Y si esta mentira es verdad, por lo menos que ella nos permita reconocer la existencia del otro, de nosotros mismos, en la reconstrucción de nuestras vidas en medio de esta guerra. Cito a Pessoa: se trata de develar el placer de mentir por el placer de sobrevivir. Y cuando la mentira comience a hacernos placentera, digamos la verdad para mentirnos. Y si nos causa angustia, detengámonos para que el sufrimiento no nos represente un placer, ni siquiera de manera perversa. Te saludo, Constitución, para rendirte un tributo de reconocimiento de tu lucha, como sentimiento de liberación, albergado en los que aún creemos en ti, no en tus órdenes ni en tus mandatos. Creemos en ti como un sentimiento, creemos en ti como una ilusión, porque de la ilusión se sobrevive.
la ilusión de que podemos romper estos ciclos de odio y guerra y no vivir con la sensación de tu irónico fracaso. Te reivindico Constitución como ilusión y conmino a todos los que compartimos tu promesa de dignidad a que te acompañemos en la construcción de un lenguaje de posibilidad de reconocernos en tus sentimientos. Este es un inicio, no culparte. Continúa con la llamada al corazón de que es posible ser tu compañía en los espacios de nuestro Macondo. Hemos tenido imaginación para infligir dolor, tengamos imaginación para construir paz, aquella que nace de comprometernos en construir en nosotros. Gracias, profesor Calvo, por haber leído no solo el texto, por haberle gustado este poema, y hoy en honor a su memoria lo quise recitar. Muchísimas gracias, doctores. Hay una pequeña pregunta a razón de la doctora Juliana Zapata y considera lo siguiente. ¿Considera usted que el escudo de Perseo lo necesitamos todos para poder sobrevivir a una justicia que no solo anda sobre el lomo de una tortuga, sino que podríamos afirmar que está a puertas de naufragar por la crisis que actualmente enfrenta? Un desafío que tenemos los profesionales del derecho, abogados, litigantes, jueces, es no cerrarnos para que nuestro actuar se circunscribe exclusivamente en el ámbito de lo meramente técnico, que no seamos acartonados. Dejemos que cada día de nuestra vida, en nuestros procesos de aplicación, poco a poco, vayan estando presentes aspectos que tienen que ver con nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero no solo en nuestros proyectos profesionales, sino también en otros ámbitos. Es en nuestro proyecto de vida, que la literatura, que el arte en general nos mueva, nos sacuda, nos transforme y nos permita entender que la mera aplicación de ley no es suficiente, que en estos momentos de crisis, en estos momentos en donde hemos visto una justicia cooptada por el poder, que justo lo realmente bello, lo artístico, nos transforme para ir cada vez reconociendo mejor el sentido de justicia.